Estamos transmitiendo desde Revolución Personal. Revolución Personal es una comunidad de amigos, de gente interesada en crecer, en llevarse a su siguiente nivel. Y trabajamos con un método, el fundador Raúl Romero, y que busca que la gente encuentre lo que es realmente significativo para ellos y que atienda aquellas líneas, no las más altas en las que te va bien, sino justamente en aquellas, las más bajas, en las que te cuesta más trabajo y que te puedas comprometer a llevar tus metas. Y en ese programa ha estado Miguel y justamente invitamos gente que trabaja lo que le llamamos estas líneas y la verdad es que lo que ha hecho Miguel trabaja las líneas tanto de mente como de espíritu, como de salud, de cuerpo, de relaciones, de muchas cosas. Entonces, bueno, por eso es que estamos aquí invitando a Miguel. Y ahora sí, ¿ya estás listo, Miguel? ¿Cómo están? Listo, perfecto. ¿Se Bien, escucha? se escucha perfecto. Entonces me Muy bien. gustaría presentarte brevemente diciendo, bueno, ¿quién es Miguel? ¿No? Miguel ha sido un hombre de corporaciones, de muchos años, de mucha experiencia corporativa, después se independiza y siempre ha sido también curioso montañista. Por ahí está viendo que desde chico, ¿no? Al Popocatépetl y diferentes cumbres has estado. Y pues la idea es que has estado trabajando, has estado planeando, has estado desarrollado, has estado interesado. Tenemos amigos del CBC también, es coach y compañero en Integralis, consultor, en fin, es un hombre muy completo. Y además he tenido la fortuna de compartir con él, lo considero un gran amigo mío también. Así que, pues qué mejor que empezar. Pero paro, Miguel, empecemos a escucharte un poco y por qué estás aquí, tú. Pues muchas gracias, y gracias por tantas porras. Bueno, fundamentalmente estoy aquí porque alguien me dijo, bueno, mucha gente y de los que veo que se están uniendo me han pedido que si iba yo a compartir mi vivencia y estaba yo un poco reticente, distinto a otras expediciones, pero algo que me movió fue una declaración de un amigo que me dijo, oye, lo que no se comparte no construye. Y eso sí me pegó. Entonces, pues tengo muchas ganas de compartir mi historia, quien de aquí pueda sacar algo para lo propio, pues me va a dar mucho gusto, ¿no? Y si quieres empezamos, se trata la invitación que dice Reto al Himalaya. Eh, pues como decías, yo empecé a escalar a los 14 años, hice mi primera cumbre, alta cumbre, digamos, de alta montaña en el Popocatépetl. Y, y bueno, desde entonces no he dejado de escalar montañas, unos años más intensos que otros, pero desde hace 11 años que dejé SAP, todo este ambiente corporativo y me di más tiempo, con la compañía de Héctor Ponce de León, un gran alpinista mexicano, pues me he adentrado en expediciones internacionales y cada vez como exigiéndome más o yendo a lugares cada vez, pues no nada más por lo difícil, pero también pero sobre todo por lo bello, por lo remoto, por ver qué se siente estar en lugares tan distantes y experimentando climas tan extremos, ¿no? Alaska, Nepal, los Andes. Eh, África no es tan extremo, pero pues también fuimos allá al Kilimanjaro, ¿no? Y, y, y tengo ganas de compartir porque esta expedición resultó realmente la aventura de mi vida y mira que he tenido aventuras, ¿no? Y pude poner en práctica, pues yo diría que una buena parte de lo que he aprendido a lo largo de los años, no solamente desde el punto de vista físico y técnico, sino también mental, de gestión de riesgos. Y en particular, y de esta expedición, quiero hablar sobre el papel que juega el miedo, el riesgo, cuando tienes de frente, cuando tienes de cara la posibilidad de morir y una real posibilidad de poner tu vida en verdadero peligro, y pues acompañado de eventos que algunos resultaron trágicos y fatales, de expedicionarios que estaban al lado nuestro, ¿no? Pero si quieres, empecemos. Tengo aquí algunas notas que no quiero dejar de Claro, ver. cuéntanos un poquito, a ver, digamos, para dar un poquito de contexto, ¿cuál es
las cumbres que subiste, ¿dónde están? Digo así brevemente para tener un poquito de idea de lo que Correcto. vas a narrar. Hay 14 montañas que superan los 8,000 metros en este planeta. Y se ya han hecho como una colección porque parece ser que allá es a los 8,000 metros, ya después entendí que es más abajo, pero se dice que a los 8,000 metros empieza la zona de la muerte, que es una zona donde aunque lleves oxígeno suplementario, ya no hay forma que el cuerpo se recupere o se aclimate si permaneces mucho tiempo ahí arriba, ¿no? Entonces han hecho como que esta colección y si bien yo hace 5 años había subido la octava montaña más alta del mundo, de 8,163 metros en Nepal, que se llama Manaslu, ahora quise irme a Pakistán, bajando de esa montaña, dije, quiero ir a Pakistán a subir una montaña en particular, resultó después de que decidimos mejor subir dos, porque pues estaban relativamente cerca y la diferencia en esfuerzo y en precio no era tanta, y subí la montaña número 12 y número 13 en altura del mundo. La 12 es una que se llama Broad Peak, así como diciendo pico grandote, y la segunda montaña que subí fue el Gashebrum 2. Las dos, por supuesto, arriba de 8,000 metros, una de 8,047 y otra de 8,035, ¿no? Bien. Eh, y yo quería ir a Pakistán porque precisamente este hombre, Héctor Ponce de León, cuando empecé a hablar con él y de montañas internacionales, de expediciones internacionales, me habló del glaciar del Baltoro, ahí en Pakistán, que es el glaciar por donde tienes acceso a estas montañas. Y me dijo que era el trekking de montañas más espectacular del mundo, ¿no? Donde había paredes escarpadas de granito, pero paredes como jóvenes, ¿no? Yo le llamo que es como el Nueva York de las montañas. La montaña es muy erguida, es un valle relativamente estrecho y se estrecha porque aunque tiene como un par de kilómetros de ancho o un poquito más, las montañas son tan altas y están tan cerca que se alzan con una verticalidad que deslumbra, ¿no? Si algunos conocerán bueno, he oído hablar del Capitán en Yosemite, en California, pues eso se queda como que muy chiquitito y cualquier pared de estas tiene 3 o 4 capitanes. Bueno, ahí son 1,000 metros del Capitán y pues tienes paredes de 2, 3,000 metros, Wow. sin lugar a dudas, ¿no? Eh, y bueno, pues también este es el lugar donde están gigantes famosos como el K2, que muchos pueden haber escuchado por las películas que se han hecho, la segunda montaña más alta del mundo, le llaman la montaña salvaje porque pues también ha cobrado muchas vidas, y también las montañas que son famosos para la escalada como el Great Trango Tower, o el Nameless Tower, que eso pues para los escaladores en roca conocerán que son como muy de mucha referencia, ¿no? Eh, entonces, pues yo hice esta montaña, el Manaslu hace 5 años y bajando dije, el próximo año voy. Y ese próximo año tardó 4 años en llegar por problemas de distinta índole, COVID, que se cerraron las fronteras, un problema personal, me rompí el dedo, no se ve aquí, pero está ese dedo ya quedó chueco, entonces no pude ir ese año. Y bueno, yo estaba entrenando cada año para ir a esa montaña y pues se me frustraba el plan, ¿no? El año pasado, cuando ya decidimos finalmente no ir por los problemas de cierre de fronteras, decidí utilizar el entrenamiento que yo había tenido para irme a Bolivia a hacer algo más técnico que me servía también de preparación acá. Entonces fui a subir montañas pues que demandaban el uso de cuerdas y de tornillos y de anclajes como más dentro del hielo y la nieve, y también pasearse por glaciares, navegar en glaciar para no caerte en grietas que demandaban más, ¿no? Y bueno, pues finalmente llegó 2022 y los ahorros y el entrenamiento de 4 años, pues me dieron chance de irme para allá. Un lugar muy remoto, volar de México a Islamabad me tomó 3 días. De ahí estuve 2 días esperando pues, autos expedicionarios, luego tomamos un camión el Great Karakoram Highway, que es una carretera donde tienes pues, de un lado una
paredes enormes y del otro un río en el que no te quieres caer. Y en fin, entre distintos transportes, pudimos en total 9 días después de haber salido de México, finalmente pudimos empezar a caminar. Y bueno, para alguien que está constantemente entrenando, no entrenarte, no hacer ejercicio durante 9 días cuando tienes un régimen tan fuerte, pues ya estás con las ganas ahí muy fuertes, ¿no? Pero total, empezamos a caminar por este glaciar de aproximación y fueron 7 días de un gozo total, ¿no? Y por eso también cuando la gente me pregunta, ¿y por qué vas ahí? Pues mira, porque voy a gozar en un paisaje donde están estas montañas y una colección de granito, hielo, nieve, glaciares muy verticales, otros no tanto, y que afortunadamente tuvimos un clima excelente en la marcha de aproximación, que fue un placer enorme estar por ahí, ¿no? Oye, Miguel, cuando dices fuimos, nos tocó, era un grupo. Nada más brevemente, si quieres decir cómo era el grupo que iba? Sobre todo hablo en plural porque iba yo con un amigo mío de hace más de 40 años que también le gusta la montaña, con quien también subí el Manaslu hace 5 años y con que fue de los mexicanos que terminó yendo conmigo. Éramos nosotros dos, que además nos unimos a una expedición comercial en donde había otro mexicano, Erix Salas, que él iba al K2, y bueno, expedicionarios de todos los países, de Polonia, de Estados Unidos, de Alemania, de Austria, de Italia, de Francia, de Canadá, en fin. Entonces íbamos en un grupo que habíamos contratado los servicios de una agencia nepalí que nos brindaba además el apoyo de los Sherpas que íbamos a tener allí para subir la montaña, ¿no? Un 8000, una montaña de esta naturaleza, se sube con cierta estrategia. Como vas a subir muy alto, no nomás es lo escarpado o lo difícil de la técnica, sino como vas a ir arriba de 8000 metros donde yo llegué a un lugar donde había entre el 25 y 30% del oxígeno que está disponible a nivel del mar. Entonces tienes que preparar tu cuerpo para que se aclimate a estar a esas alturas, que aún usando oxígeno suplementario, pues necesitas producir, que tu cuerpo produzca glóbulos rojos adicionales para llevar más carga de oxígeno a las células, y eso solo sucede estresando al cuerpo, llevándolo a grandes alturas, pero bajando a dormir, a descansar a una altura menor. Entonces haces unos ciclos que le llaman rotaciones, en donde subes, por ejemplo, a 1000 metros por encima del campamento base, donde habíamos llegado después de la marcha de acercamiento, y luego bajábamos a dormir ahí. Y luego otra rotación, donde subes al campamento 1, luego al campamento 2, duermes en alguno de esos y luego bajas al base. Y así le das vueltas a la montaña, y eso es algo que quizá mucha gente no conoce. Uno termina subiendo la montaña pues varias veces, quizás solamente llegas una vez a la cumbre, pero vas para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, durante un periodo idealmente de 3 semanas, en donde estás pues haciendo eso, aclimatando, ¿no? Ajustando tu cuerpo a que se acostumbre a esa altura. Y bueno, tienes que esperar por lo menos una semana para que la señal de los riñones, ya me explicó un doctor, que manda los huesos, que es donde se producen los glóbulos rojos, se produzcan, ¿no? El hematocrito se incremente y bueno, puedas manejarte a esas alturas. A ver, ahí te interrumpo tantito. Entonces, Venga. 7 días de gozo, 3 semanas el quest, básicamente. O sea, en términos de tiempo, más de 8000 metros, o sea, tratando de ubicar, ¿no? Tu contexto, así vas, ¿no? Preparado para 3 semanas, llevabas 7 días donde fue, digamos, hasta llegar dices, de gozo, me imagino que no hubo tanta complicación, ¿es así? Así es. Al lugar base, y de ahí, ¿qué pasó? Llegamos, a los 7 días de gozo, subes de 2500 metros de altura hasta el campo base, que están a 4800, te pones la base al pie de la montaña, el campo base al pie de la montaña, y ahí, en teoría, son 3 semanas de hacer estas rotaciones.
déjame hablar un poco de la teoría, ¿no? En teoría son estas múltiples rotaciones, subes y bajas, para aclimatarte. Y aquí una persona mortal como yo, que no soy superhombre, necesito tres cosas para subir una montaña de este tamaño, adicionales. Uno es las cuerdas fijas. Gente más preparada que contratas, en este caso un grupo de Sherpas que venían de Nepal con otra expedición, fue contratado para que pusiera cuerdas fijas, ¿no? Y eso, pues a los escaladores menos experimentados como yo, nos permite, con un sistema de arnés y un dispositivo de ascensión que lo pones a la cuerda y que te permite subir, pero se traba para descender. Entonces te permite tener otro punto de anclaje y además como que resolver el problema de escalar que ya alguien lo hizo. No es la forma más pura, tradicional y alpina, pero es la que usamos los montañistas entusiastas como yo, ¿no? Entonces, esa es una gran ayuda, el tener cuerdas fijas. Que te ayuda eso y además te da seguridad, te da apoyo. La segunda es la propia ayuda de los Sherpas, que no solamente ya pusieron las cuerdas, sino que cargan bastante del equipo y del peso que se necesita para montar los campamentos de altura en la montaña, que consiste en las tiendas de campaña, en la comida, los tanques de oxígeno y el combustible que vamos a usar con las estufillas para derretir la nieve, que es de donde sacamos el agua que vamos a tomar. Y bueno, la tercera ayuda es el oxígeno suplementario. Son botellas de oxígeno que llenas, en teoría pesan 4 kilos, vacías pesan 1 kilo. Y bueno, pues nosotros lo que hicimos fue, pues llegamos y aquí es donde empiezan la montaña, las circunstancias te empiezan a plantear ciertos retos en donde uno tiene que ser entre paciente y flexible, pero al mismo tiempo cuidar la técnica y la salud para estar en las condiciones óptimas. Por alguna extraña razón, bueno, no extraña razón, por razones de clima y de agendas ocultas que traían estos Sherpas, solo hicimos una rotación. Y entonces, el día que tocamos la montaña, nos fuimos directo al campamento 1, subimos de 4,800 a 5,800, 1,000 metros de diferencia, o un poquito menos, como 800 metros de diferencia. Y luego subimos al campamento 2 y dormimos en el campamento 2. Habíamos intentado llegar casi a la mitad ante el campamento 3, pero hubo mal clima y nos tuvimos que bajar. Y luego tuvimos 9 días de muy mal clima, que ya no podíamos seguir con las rotaciones. En paralelo a lo que te estoy contando, habían pasado varias cosas como para poner un poquito de contexto de qué pasaba alrededor nuestro. Primero, el equipo contratado de Sherpas de la expedición de un grupo austriaco, cuando llegó al collado, que es una parte donde se unen dos grandes moles del Broad Peak, que es la primera montaña que intentamos, a 7,800 metros de altura, un guía pakistaní un poco con falta de precaución pisó una cornisa, que es una acumulación de nieve sobre un vacío. La cornisa se rompió y se cayó del lado de China y se mató. Entonces ahí tuvimos nuestra primera advertencia. Y luego en la madrugada de la primera noche que pasamos en la montaña, en el A ver, campamento. una pregunta. Se cayó y se mató. Él no lleva arnés, ellos van así, o sea, los Sherpas van más sueltitos, o cómo Sí, fue. van sueltitos, ellos van poniendo las cuerdas, ¿no? Pero en algún momento, cuando ya no había cuerda, en vez de fijarse y de ahí hacer algo, pues un poquito sin tener los cuidados apropiados, se acercó demasiado a una cornisa, a un vacío, a una arista, donde caen 3,000 metros hacia China, y ese piso, digamos, se rompió, ese pedazo de nieve se rompió, y él se fue, y como no estaba amarrado a ningún sistema de seguridad, pues se mató, ¿no? Ok. Y la segunda fatalidad fue cuando estábamos nosotros en nuestro
amaneciendo en nuestro campamento 1, ya en la primera noche ahí, oímos unos lamentos en la tienda de al lado que yo cada vez que recuerdo me mueve mucho porque eran, no sé si es la cultura musulmana, de que cuando tienen una pena de veras la expresan, pero eran gente que se quejaba y lloraba y gritaba de una forma. A mí me mueve el corazón todavía recordar eso, y es que a ellos les había llegado la noticia que hacía un par de horas, cuando habían compañeros suyos, cuando habían intentado cruzar el río, un río pues que lleva mucha agua, muy, muy fría y con un gran torrente, uno de sus compañeros se cayó al río y se ahogó. Entonces ahí teníamos eso, ¿no? Sí, Y lo, recordándoles, ¿no? Que estaban ahí súper, como tú lo dijiste, enfrentando pues los riesgos, ¿no? La gestión de riesgos, que no es nada más una aventura que porque ustedes llevan estas ayudas ya están con garantías, o sea, no, de ahí hay un montón de otros problemas, ¿no? Y riesgos. exactamente. Y un poquito también el decir, oye, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Pero está pasándole a otros aquí muy cerca, ¿no? Y bueno, después de que terminamos esta rotación, fuimos a visitar a nuestros amigos de la misma del mismo, digamos, la compañía con la que habíamos hecho el contrato para subir la montaña. También tenían un campamento en el K2. Ahí estaba nuestro amigo Erix. Y este mexicano nos dijo, oye, yo también tengo mucho miedo porque aquí en el K2 ya le cayó una piedra a uno de nuestros Sherpas, a una de las personas con las que había hecho la caminata de 7 días, le reventó la pierna en múltiples pedazos y se tardaron 3 días en poderlo sacar en helicóptero. Afortunadamente, la piedra no lo mató. Pero Eric también nos decía, oye, estoy dudando si mejor no hago el K2 y me voy con ustedes al Broad Peak, porque aquí en el K2 hay muchísima gente y hay muchos inexpertos y están tirando muchas piedras y a la postre pues hubo una fatalidad, pero no en este momento del que te estoy llamando, ¿no? Entonces ahí estaba esto presente. Y no te cuento de todas las otras muertes o fatalidades que han habido en otros años, porque no se trata de hacerlo tan patético, tan trágico, sino más decir, bueno, eso es lo que nos estaba pasando a nosotros. Finalmente, con una sola rotación que habíamos hecho en la montaña y 9 días de mal clima, nuestro Sherpa líder decide que ya vamos por la cumbre. De hecho, anticipándonos a la ventana de buen clima, había unos 8 días que se pronosticaba buen clima, y ahí vamos para arriba nosotros. Cuestión que a mí me causó un disgusto, porque decir, oye, ¿por qué nosotros? Y me refiero a nosotros, digo, a los 4 viejitos que íbamos, porque eran un canadiense de 48 años, otro de 56, mi amigo Jorge de 56 y yo de 60, ¿no? Y los 4 íbamos con oxígeno y cada uno acompañado de un Sherpa. Todos los demás eran puro escalador profesional, mucho más joven, que iban sin oxígeno, muchos iban sin compañeros que los apoyaran. Entonces yo dije, ¿qué necesidad de nosotros tener que ir y abrirle huella a estos otros que son más pros, y nosotros pues caminar en la nieve profunda? Entonces ahí empecé a tener una diferencia con este líder nuestro. Y por otro lado, sabíamos que las cuerdas fijas no estaban puestas en los últimos 200 metros hacia la cumbre, pero el dueño de la compañía con la que habíamos contratado, nos aseguró que nuestros Sherpas las iban a poner. Entonces teníamos esa seguridad de parte del dueño de la compañía. Pero el día que salimos del campamento base, los Sherpas que estaban con nosotros, pues medio nos boicotearon, ¿no? Y nos dijeron, pues les sugerimos que hagan una colecta entre ustedes y entre todos los que están en este campamento base, que había como otros 80 escaladores, y que nos paguen un dinero para que nosotros pongamos las cuerdas. Ya. Y ahí nosotros un poco naif, ¿no? Un poco ingenuos, dijimos, oye, pues ya que acordamos con tu jefe que nos las van a poner, pues ustedes las tienen que poner. Además que ya pagamos por eso, ¿no? No hubo más discusión y bueno, cuando salimos a por la cumbre y llegamos a ese punto,
donde ya no se acababa la cuerda. Para empezar, habíamos pasado por nieve que nos llegaba a veces hasta la ingle y en promedio arriba de las rodillas. Luego habíamos gastado 2 horas y media en encontrar las cuerdas fijas porque estaban sepultadas bajo la nieve de los 9 días. Total, llegamos a ese famoso collado y a mí me tocó esperar. Llegué primero con mi Sherpa y esperamos 1 hora en que llegara el otro Sherpa, a ver qué es lo que hacíamos. Y mi Sherpa me dijo, pues hay que esperar a nuestro líder a ver qué dice. Y el famoso líder llega y lo primero que hace es quitarse la máscara de oxígeno y sacar un cigarro. Y bueno, y ahí nos quedamos otra hora más. Entonces yo llevaba 2 horas sentado. No hacía mucho frío, digo, traía yo el gran traje de pluma que utilizas y traía oxígeno, pero estaba gastando mi oxígeno, preocupado y sin moverme, y empecé un poquito ya con frío, aunque teníamos un clima excelente, el cielo estaba azul precioso. Y por ahí de las 9 y fracción, 2 horas, pasadas las 2 horas, el famoso líder nuestro dice, bueno, vamos a unirnos con las otras personas que tienen y que ellos que estaban por ahí esperando a que nuestros Sherpas, los otros escaladores, a que nuestros Sherpas estaban esperando que decidieran qué hacíamos. Y bueno, acordaron de esos otros escaladores profesionales pusieran el primer tramo de cuerda, y nosotros íbamos a seguir. Y yo vi cómo pusieron esa cuerda, y aquí es donde entra la experiencia de otras expediciones, y no me sentí a gusto con esa cuerda. Dije, esto no está bien puesto, estamos improvisando, no me está gustando. Y luego uno de nuestros propios Sherpas nos dijo, oigan, si le tienen confianza, métanse, ¿no? Y era un precipicio, digo, del lado izquierdo eran 3,000 metros de caída hacia China, y del lado derecho era una pendiente de rocas que tenías que escalar con guantes y crampones, sin estar fijo, y pues no, yo no me sentía a gusto. Casi, casi les hace ahí firmar un waiver, ¿no? Si están tranquilos, si están confiados de él, órale, van, ¿no? Bajo su propia responsabilidad, digamos. Aunque todo es bajo tu propia responsabilidad. Pero ahí mismo fue como se los dejo a ustedes, ¿cierto? Sí, y entonces yo dije, mira, nos están pidiendo dinero, medio boicot, nieve profunda, perdimos tiempo buscando las cuerdas. Yo me siento anímicamente mal por el día que escogimos y la relación con este Sherpa. Uh-huh. Está esto improvisado, dije, esto es receta para un accidente. Y me acordé del accidente de Daniel Araiza, un amigo mío, en paz descanse, que cuando me narraron completo su accidente, pues te das cuenta que un accidente es más bien el cúmulo de varias malas decisiones o de varios eventos que se dan alrededor del último evento que causa el accidente. Es como un vaso de agua que lo vas llenando, y ya nomás lo último es lo que lo derrama. Entonces yo dije, esto no está bien. Mis compañeros también dijeron, no están bien. Uno medio le intentó, se metió a esa cuerda precariamente puesta y se avanzó 3 pasos y se dio la vuelta. Y hubo el que decir, ¿sabes qué? Aquí nos damos la vuelta. Y por un lado, y aquí es mi primer gran reflexión, me di cuenta de decir, esta es una receta para un accidente, no lo hagas. Y también está bien darse la vuelta. No solo por conservar la vida, no me entiendes ahí, porque pues, era más seguro, sino porque dije, ya aprendí suficiente. Ya llegar hasta acá, llevamos un mes, esto es el 18 exactamente un mes después de haber salido de México. Esto es el 18 de julio, yo había salido el 18 de junio de la Ciudad de México, y dije, ya justificó, aquí se justifica esto, está bien. Y me dije, el viejo Miguel hubiera ido a por la cumbre. Porque sí, me lo he hecho, no importa, sí está. Además, el clima estaba bien, eran las 10 de la mañana ya, cuando nos dimos la vuelta, pero hubiera podido ir. Todavía tenía suficiente gas en mi botella de oxígeno,
ya era la segunda botella. Pues dije, no, aquí el riesgo es mayor a lo que quiero tolerar, por lo menos en este momento, particularmente con la situación que tengo con este Sherpa y con todas estas circunstancias. Y nos dimos la vuelta y alguien me preguntaba, oye, ¿cómo manejaste la frustración? No te voy a decir que no estaba frustrado, pero más bien mi preocupación era decir, ¿cómo justifico esta decisión? Cuando venga yo a contar esto con mis cuates, así como estoy haciendo aquí, ¿cómo lo justifico? Y pues una justificación era pues que se mate a alguien y ya va a estar, ¿no? Y de hecho se metió una mujer del país de Estonia que venía en pésimas condiciones y de hecho cuando se metió en esa parte tiró un par de rocas a uno de los sherpas que estaba ahí abajo y dije, esta mujer se puede matar. Entonces, si se mata, pues ya voy a tener como una carta de decir, ya ven, alguien se mató y pues, yo hice bien salir. Y conforme iba bajando al campamento 3 a 7,000 metros, dije, no, Miguel, no necesitas que alguien se mate para validar tu decisión. O sea, qué jodido situación. Y entonces me pregunté cómo mucha gente valida sus propias decisiones. Yo dije, yo creo que lo valida es este proceso racional que estoy metiendo de hacer todas estas evaluaciones y de preferir decir, este riesgo no me lo tomo porque no lo puedo mitigar como si mitigué los demás y mejor me doy la vuelta, ¿no? Y con eso pude bajar hasta el campamento base. Oye, Miguel, ahí cuando dijiste el viejo Miguel, ¿a qué te referías? Como, ¿qué tenía ese viejo Miguel y el nuevo? Nada más para entender un poquito, ¿qué viste? ¿Cómo viste el viejo Miguel? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Y cómo es el nuevo? Cuéntame. Pues el viejo Miguel como que siempre quería ir, oye, pues si no hay una circunstancia externa, un muy mal clima o un tema técnico muy, muy difícil, pues ve por la cumbre, ¿no? Como por la cumbre, por el resultado, la meta, o sea, era lo que era más importante, ¿no? Arriesgarlo todo, Sí, tal vez. yo soy un fiel creyente que vale más el proceso que el destino, pero la verdad también me gusta ganar. Este, y me gusta meter gol, me gusta hacer la cuota, me gusta hacer el budget, me gusta. Y una vez con mis hijos en el Denali, en Alaska, que nos tuvimos que dar vuelta porque venía una tormenta con un viento de 160 kilómetros por hora, venía de 100 millas. Nos dimos la vuelta y nos bajamos. Y mis hijos dijeron, ya no nos esperamos los 5 días que nos teníamos que esperar porque, porque ya tuvimos suficiente, ya aprendimos suficiente. Y yo me dije, esta es una buena lección para mí. Entonces, este nuevo Miguel está bien, realmente está bien, ya no es choro, ya no es de libro de texto, es de lo que estoy sintiendo, decir, lo dejo pasar y no hay problema, porque ya aprendí suficiente, ya pasé las partes más, bueno, más difíciles de montaña que tenían la cuerda fija. Esta yo escogí que era demasiado para mí, ¿no? Buenísimo. Y esa es la Eh, primera. esta es la primera. Eran dos, ¿cierto? Y pues cuando bajamos, la verdad es que yo dije, ya también tuve suficiente. Y me dije a mí mismo, si me reembolsan el dinero de la segunda montaña, ya con esto estuve, me regreso. He tenido a mucha gente en México pendiente de mí porque les mandaba allí medio comunicaciones con un teléfono, bueno, con un instrumento satelital. Yo estaba ahí en Que, esa lista. Sí, la novia de Jorge, mi amigo con el que me estaba acompañando, esta Rocío, lo iba publicando y luego, Sí. pues, luego no tuvimos señal, estaban preocupados. Dije, ¿qué tal si ya paramos este show y se acaba, ¿no? Pero por otro lado también decía, no me siento bien que ando así, e hicimos una sesión de retroalimentación con los Sherpas y mandamos llamar al dueño de la compañía para decirle, oye, no nos gustó esto. Fue medio, no lo llevamos de la mejor manera que pudo ser, con todo y que me considero un buen coach en conversaciones difíciles. Creo que me faltó ahí el ser sensible a la cultura oriental o asiática
pues no es lo mismo que la occidental cuando hablamos de sesiones de retroalimentación, pero al final del día, desde una plática muy dura, limamos asperezas e hicimos un pacto de colaboración para la siguiente montaña. Entonces descansamos un día más aquí y nos fuimos a la siguiente montaña, un día de distancia de campamento base al campamento base, y llegamos al Gashebrum 2, que es una montaña muy distinta. La otra no tiene glaciar y tú te pones a pie de vía y cuerda fija y te vas para arriba. Aquí tienes que pasar un glaciar con subidas y bajadas de nieve, luego una cascada de hielo, que eso, digo, los que han visto las fotos de la cascada del Khumbu en el Everest, pues se pueden dar cuenta de más o menos el tipo de terreno, pero es un terreno donde imagínate estar subiendo por piedras, que eso es puro hielo, escarpadas como clase 4, a veces de 90 grados, 70, 80, luego medio planito, pero todo se está moviendo, se está cayendo, hay hoyos tremendos, y pues yo tengo un video que dice ahí, esto estuvo aterrador. Y cuando lo platiqué con uno de los australianos con los que hicimos equipo, que iban con nosotros, 4 australianos, me dijo, estuvo aterrador, pero ahorita viene lo bueno. Y lo bueno fue pasar por un valle lleno de grietas. Bueno, más que lleno de grietas, un valle con grietas, que para cruzar esas grietas tenías que confiarle en algunas donde no podías saltar la grieta porque era demasiado largo, tenías que confiarle a un puente de hielo que se construyó en esta, y el Sherpa nos decía, don't jump. No saltes porque si pones demasiado peso, se rompe y te vas. No te vas hasta el fondo de los 80 o 200 metros que tiene la grieta porque vas amarrado. Pero te vas a caer y te vas a pegar y te vas a lastimar y además el susto, pues, Claro. no está padre. Entonces, si había tenido yo miedo en la cascada, el cruzar ese valle con grietas lo superó y yo pensé que no podías tener más miedo que lo que habíamos pasado. ¿Qué tan largo era ese valle? Muy largo, como 9 kilómetros. Wow. O sea, como 9 kilómetros del base hasta el campo 1. Y es muy, muy largo y muy peligroso y no quisiera pasarlo otra vez. Y después de ese llegas al campamento 1 y ya de ahí todo es para arriba, ¿no? El siguiente día fuimos hacia el campamento 2, pasamos por la arista del plátano. Es el Banana Ridge. ¿Cómo es? Parece un plátano de lejos, pero se pone bien empinado y ahí todo ya había cuerda fija y todo y no había ningún problema. Y al final del mentado Banana Ridge había que hacer un rappel. Y entonces precisamente Jorge, mi amigo de hace muchos años, el otro mexicano, cuando le toca el turno a él hacer ese rappel, el anclaje donde estaba puesto la cuerda cedió como 1 metro. Entonces se bajó como si, no es que se saliera porque nomás se enterró más en la nieve, pero pues Jorge no sabía que se estaba enterrando más, nomás oyó o sintió que no tuvo soporte por unos segundos y pues también un sustote, ¿no? Y luego un poquito más adelante íbamos caminando, ya el día estábamos muy tarde en el día, como a la 1 de la tarde, hacía muchísimo calor, el sol estaba pleno y eso es receta para avalancha y efectivamente nos cayó una avalancha. ¿Qué nos pasó? A mí me pasó del lado izquierdo, no nos tocó, no pasó nada, nada más que arrancó la cuerda en la que estábamos amarrados y bueno, pues dijimos qué bueno que no nos pasó nada y bueno, ya fui yo a volver a enterrar y a fijar la cuerda que había sacado y me di la vuelta y seguí caminando y te lo juro que pensé, esto de las avalanchas ha de ser como los rayos, es muy difícil que te caiga una. Si ya te cayó una, que te caiga una segunda en el mismo lugar, en el mismo momento, es imposible. Eso lo pensé y 2 minutos después oigo un ruido, volteo hacia arriba y veo la nieve de una avalancha que se me venía encima, ¿no? Y pues yo estaba amarrado a la cuerda, no podía hacer nada, nomás me agarré y no fue una avalancha demasiado grande, pero sí me enterró
la mitad del cuerpo, no enterró mi cabeza, no me estaba asfixiando, pero me quedé inmóvil, no podía moverme. Y un amigo, un compañero, un brasileño que venía con nosotros, se apuró, se espantó y vino conmigo, y en 10 minutos, 15 minutos se tardó, él con sus manos y se cambió de guantes y todo y me desenterró. Y así llegué yo al campamento Pero ¿cómo 2. te sentiste ahí así, con la nieve hasta acá? ¿Qué pensaste? Ahí lo que pensaba es, apúrate Miguel, no vaya a caernos otra. Y otra y que me sepulte. Y pues no hay aquí un ski patrol que venga a sacarte, ¿no? Y luego ya llegué al campamento, esto fue 10 minutos antes de llegar al campamento 2 de esta segunda montaña, y ahí ya un poquito más tranquilo, y ya que se me bajó la adrenalina del susto, casi entro en estado de shock. ¿Qué es esto de cuando se te baja la adrenalina fisiológicamente requieres de un abrazo, de que alguien te contenga, porque te sientes, es un fenómeno ahí de estado de shock que lo ejemplifica bien Tom Hanks en la película de Captain Phillips, para los que hayan visto ahí después de que matan a todo mundo y él lo rescatan. Y afortunadamente tenía ahí en la enfermería una enfermera que lo abraza y le dice, estás en estado de shock. Y yo dije, me vino esa imagen y dije, aquí no hay nadie que me venga a abrazar, entonces yo tengo que salir por mí mismo, respirarle, Así que te eh, abrazaste tú mismo, así, ¿no? tal cual. Luego llegó Jorge haciéndome chistes y ya. Le hubieras Lo, dicho, lo, Jorge, abrázame. pues lo que pasa es que yo pensé muchas cosas y también pensé, oye, ¿no será esto un signo para darme la vuelta? ¿No? Porque pues ya en la otra se habían matado no sé cuántos. Ya llevaban 3 muertos en el K2, los 2 que nosotros tuvimos en el Broad Peak, uno en el G2 donde estábamos nosotros. Y dije, oye, pues aquí está este terreno tan difícil. Jorge lo tomó como, tuvimos 2 sustitos, tal cual así está grabado en un video. Dije, bueno, ya me abracé, dormimos y al día siguiente salimos al campamento 3, nada más a descansar unas como 6 horas, porque salimos en la mañana y llegamos a descansar y a las 7 de la noche salimos a por la cumbre. Entonces salimos de 7,000 metros a 8,035 era el destino. Y el camino pues se puso duro, empinado y mixto. El terreno era mixto. Quiere decir que hay hielo, roca y nieve. Y pues hubo un momento en donde Jorge dijo, esto ya no es para mí, no me está gustando el terreno, tampoco voy a la velocidad que se necesita. Y como a 7,400 metros de altura dijo, yo me doy la vuelta, ¿no? Me dijo, oye, no tienes problema que yo me dé la vuelta, me regreso con mi Sherpa. Le dije, no, no te preocupes, nomás vete con mucho cuidado y piénsalo muy bien, ¿no? Y lo pensó y se dio la vuelta. Y bueno, llegamos nosotros a 7,500 y ahí hay que hacer una travesía casi manteniendo la misma altura, como de 2 o 3 kilómetros, abajo de una pirámide somital que se llama, que es arriba de la cumbre. Pero en esa travesía pasas por un campo de nieve que es receta para avalanchas. Y pues con las 2 avalanchas que ya habíamos tenido, dijimos, ahorita no vayamos a tener o a causar otra avalancha. Entonces, cruzar ese camino fue muy tenso y luego nos empezó a nevar, se empezó a cerrar el clima, entonces no veíamos a dónde pasábamos. Entonces fue todo un ordeal y una buena parte era de noche. Llegamos pues, llegamos al otro lado de la cresta de la montaña, de donde terminaba la, la travesía. Ahí me cambié el oxígeno a mi segunda y última botella. Y luego nos pasamos a la izquierda, al lado de China, que tiene desde el Gashebrum 2, y a voltear para arriba y nos quedaban como 400 metros de desnivel para hacer la cumbre. Y el tema es que, desde que Jorge se regresó ya no había cuerdas fijas. Y estaba bien, ese terreno no había problema.
Pero ya que estábamos del lado de China, para esos últimos 400 metros, a fuerza necesitábamos usar las cuerdas fijas porque había una parte de hielo azul que se llama Blue Ice, que es un hielo durísimo, que es muy difícil que entren los crampones, las puntas y el piolet. Y para eso estaba la cuerda fija. Y nos pasamos un buen tiempo ascendiendo sin la cuerda fija. Dijimos, pues si está, la encontramos bien, si no, no. Hay historias muy bonitas después de eso, pero no tenemos el tiempo para esas, o por lo menos en este momento. Pero fue una conversación increíble que tuve con Dios, de pedirle una señal de si me daba la vuelta o seguíamos. Y 5 minutos después la señal estuvo ahí, que fue que descubrimos dónde estaban las cuerdas fijas, y de ahí pudimos llegar y llegamos a la cumbre. O sea que hay un momento ahí que me parece ahorita muy bonito, como de entrega, o sea, más allá de decisión, de gestión de riesgos, ¿no? Ahí ya era un tema más allá, entiendo. Totalmente. Era totalmente mi conversación con mi Dios, con el que entablo relación y a quien le pido ayuda y a quien, de quien saco el amor que puedo dar y darle a los demás, y también de entregarme a decir, dame una señal porque me siento bien, pues dependo de un tanque de oxígeno que me estoy chupando, me queda menos de la mitad y todavía no he llegado a la cumbre y tengo que regresar a 7,000 metros. Claro. Digo, eventualmente llegamos a la cumbre con cero visibilidad, no vimos nada, nada más sabíamos que esa era la cumbre porque ya se cerró el clima, Claro. todo se estaba complicando, pero sabíamos que esa era la cumbre, estaba aprobado, está el altímetro, el Garmin, el InReach que te decía que estábamos ahí, y además pues reconocíamos de las fotos de cómo se veía o se podía ver esa cumbre. Y lo primero que hizo el Sherpa fue agarrar el celular, el satelital, perdón, y hablar a Katmandú para decirle a su compañía que ya habíamos llegado y que se publicara en redes sociales, porque pues esto es fama para él. Y en la otra mano tenía el radio que le estaba llamando al líder al dueño de la compañía que estaba en el campamento base del K2, así que estábamos bien y cumbres y que lo felicitaran. Yo le digo, bueno, ¿y yo qué, no? Ya volteamos, nos abrazamos y todo. Hice un video. Quise hacerle un honor a mi amigo. Espérame. Llevaba yo el traje de pluma de Dan... Ay, hijo de su madre. De Daniel Araiza. Que ya fallecido y con quien estuve en el Manaslu 5 años antes. Su mamá fue muy generosa de prestármelo y fue el traje que utilicé. Y un pequeño recordatorio ahí a él. Y bueno, y luego decir, ahí no había mucho que celebrar porque estás a 8,035 y hay que bajar por lo menos a 7,000, ¿no? Ok. Y la bajada está larguísima y no sé si el oxígeno me va a alcanzar. ¿Te habías quedado con 2 botellas? ¿Te quedaba una? ¿O cuánto? No, ya Ya estaba nada. en el último tercio de la segunda y última botella. Ok. Y pues no me iba a alcanzar al flujo que yo traía, no me iba a alcanzar, entonces tuve que gestionar yo propio mi oxígeno. De hecho ya lo venía gestionando, y gestionarlo es bajarle o subirle el flujo, que pues lo traía a medio litro por minuto o a 1 litro por minuto, y en las partes más duras a 2 litros, o en algún momento hasta creo que 3. Y bueno, pues llegamos al campamento 3, muy contentos, me recibió Jorge, me dio mi sopa, él me quitó los crampones, yo ya no podía nada, había hecho 22 horas de subir y bajar, 22. y pues fue la sopa y luego dormir 5 horas para que a las 10 de la noche saliéramos durante la noche a bajar idealmente hasta el campamento base de una tirada,
porque teníamos que pasar las partes peligrosas durante la noche, que no se derritiera La pues los nieve. anclajes y la nieve, todo esto que nos soltara avalanchas. O sea que había que pasar de regreso otra vez por el valle y por la cascada. Y, o sea, es el mismo camino, va de regreso con el mismo riesgo, nada más que vienes de haber hecho la cumbre. Idealmente queríamos quitarnos el riesgo porque íbamos a pasar por esos lugares durante la noche, pero no nos alcanzó el tiempo, veníamos con mucho peso, cansados, o sea, contentos con la cumbre, pero no creas que distraídos con eso, o sea, concentrados porque había mucho peligro. Pudimos llegar solo al campamento 1 y luego ya nos amaneció, y en vez de hacer del campamento 1 al base, en vez de hacer de ahí, que podrían haber sido 3 horas, hicimos otras 8 horas en el rayo del sol, totalmente deshidratados, ya sin ganas de desayunar, y con lo que queríamos era llegar al base, y bueno, eventualmente llegamos al base y ahí sí ya es donde celebramos. Ok, pues qué emocionante. Y cuéntame cuál fue, ¿en qué momento pudiste integrar un poco la experiencia? Porque me imagino que integrar toda esta experiencia, no sé cuánto tiempo lleve, si es que se termina de integrar, pero ahí pudiste hacer alguna reflexión de lo que había subido, de la diferencia de la una contra la dos, no sé, ¿qué pasó por tu cabeza ahí? En el primero decidiste no hacer cumbre, en el segundo dijiste sí quiero hacer cumbre. ¿Qué Mira, pasó ahí? siendo muy honesto, no estaba integrando ni pensando nada porque dije, ahora tenemos que salir de aquí. Y luego se nos acabó la comida. Y entonces el trayecto de salida, en vez de hacerlo en 6 días comiendo rico y bien, lo tuvimos que hacer sin comida y en 3 días, con unas jornadas larguísimas y durísimas, ya no peligrosas, nada más largo, pero sin comida. Eh, entonces no era momento de celebrar ni de integrar nada, era de estar en la tarea, estar enfocado en resolver. Yo dije, vamos a festejar hasta que estemos en la civilización. Y yo creo que al final contar esta historia me ayuda a integrarla, ¿no? Y a entender qué emociones salieron. Acabo de sentir una que no lo había pasado, y acabo de pasar una circunstancia también difícil, con un amigo muy querido que falleció la semana pasada. Eh, y bueno, contar esto con Daniel me emocionó. Al final yo creo que lo que integro es este tema que decimos nosotros, eh, que le llamamos el éxito más allá del éxito, ¿no? O sea, la cumbre es el lugar donde nos damos la vuelta para regresar, pero el disfrute, el éxito es gozar ese camino. Ayer que se lo estaba contando a un amigo, a un primo, me decía, lo que te escucho es que la cumbre es el ego, pero la gloria está en el camino. Eso me gustó. Sí. Y aunque el disfruta del camino, acorde a lo que cuentas, pues tampoco era tan disfrutable porque, o sea, había muchísimos peligros. O sea, ¿a qué le llamas disfrutar en ese sentido? No, a ver, hubo muchos peligros, pero ya en la montaña, pero a ver, estar en el Baltoro viendo estos paisajes de montañas enormes, escarpadas, cuando la montaña la vibro desde los 14 años, te decía, pues eso es un disfrute completo, ¿no? Pláticas con mi cuate Jorge, pláticas con gente nueva que vas conociendo, eh, pues va siendo elementos de disfrutar, ¿no? La enormidad del paisaje, la naturaleza en su pleno, son enseñanzas que yo disfruto muchísimo, ¿no? Esta en particular, esta expedición tuvo este tema que para mí, desde mi juicio, desde mi perspectiva de cómo yo lo vivo, pues tuvo un elemento de riesgo que nunca había yo tenido, y fundamentalmente porque esos los manejaban los líderes con los que iba, como Héctor Ponce de León, ¿no? Que se hacían cargo de muchas cosas de la agenda oculta que pueden traer los Sherpas, ¿no?
de que, pues sí, son muy romántico esto de que hacen el trabajo y todo esto, y que sin él los Sherpas no subes, eso es totalmente cierto. Y también es cierto que ellos lo ven como su trabajo, y entre más rápido lo procesen, mejor, y se regresan a Nepal a sus cosas. Y yo tener que lidiar con eso, nunca lo había hecho. Entonces, por eso digo que esta fue la aventura de mi vida, porque fue el disfrute, el paisaje, la idea de ver de pasar por el Baltoro, ver el K2 en persona, ya no en fotos, que lo he visto en muchos. Ahí yo solté las lágrimas de gratitud, ¿no? De Dios mío, estoy aquí, estoy viendo esta montañota preciosa con estas líneas, estas aristas, con lugares donde han hecho historias del alpinismo mundial, la Magic Line, este, acordarme de una anécdota o una narración de una historia de un amigo que cuenta de los españoles, los catalanes que hicieron la segunda de la Magic Line por el K2, y estaba yo ahí viendo eso. Es un disfrute, es estar pleno, ¿no? Es estar ahí, ¿no? En eso que tú has vivido desde chico, no sé, es como una, ¿cómo lo dirías? Como es más, como un amor a la montaña, ¿no? Porque no es desde los 14, ¿no? Es una compañera, o sea, a veces se llama de una manera, a veces se llama de otra, ¿no? Pero hay algo ahí, ¿no? Una constante en eso, tal vez. Bueno, he aprendido en estos últimos años que todas las cosas vibran, ¿no? La computadora, el celular, la persona, un órgano que está enfermo, vibra de manera distinta de uno que está sano, los árboles vibran, la naturaleza vibra, los edificios vibran. Por lo tanto, la gran montaña tiene una vibración que, si yo me puedo conectar mi vibración con ella, pues nomás, a veces son momentos de pura y mera contemplación y de agradecer de que gracias, estoy aquí con mi chamarrita, mi tecito, admirando el paisaje, y con eso tengo, ¿no? Ujú. Y si pudieras decir, como qué cambió, yo sé que cambiaron 80 cosas, que no es el mismo de antes, que regresó, pero si hubiese algo que pudieras decir así, ¿qué cambió del Miguel que fue al Miguel que regresó? ¿Qué podría ser? Hay una lección un poco, déjame darte dos ejemplos, uno en un nivel más pragmático, gerencial, directivo, de coaching que hacemos, que es la responsabilidad incondicional, ¿no? Y el liderazgo. O sea, en el aunque los Sherpas, o este particular Sherpa que tenía otra agenda distinta, estaba causando las cosas, yo pude haber tomado acciones de liderazgo, de diálogo, de construcción que no tomé. Entonces, esa es una lección que me llevo, de que si te afecta es tu problema, y si es tu problema, te haces parte de la solución. Y la segunda, que tiene que ver más con este tema del viejo y el nuevo Miguel, es el nuevo Miguel que reconoce que, pues, todo lo que ha aprendido y que es suficiente, es el haberme dado la vuelta ahí en el Broad Peak. Decir, con esto tengo suficiente, mismo que me ayudó para enfrentar peligros más difíciles en la siguiente montaña. Entonces me llevé esa grandísima lección, ¿no? No es nomás algo romántico de que está bien, estuviste y te diste la vuelta y preferiste la vida. No, eso me ayudó a 4 días de peligro y de avalancha. A ver, me sepultó una avalancha, por Christ's sakes. Digo, no completo, Sí, pero bueno, yo digo que eso fue lo que cambió. y si le pudiera entender mejor, o sea, como algo que primero dijiste, esto es suficiente y me regreso, en lugar de quedarte como en pues ya con menos me conformo, digamos, esa sería como una forma de interpretarlo, esa no es. Es decir,
¿qué? O sea, en la siguiente, ¿cómo te dio más fuerza eso de... Pues mira, yo ya me había conformado para decir, aquí me quedo, pero también mi Estar en bocota paz, de... porque conformar suena feo, pero estar Sí, en paz. estaba yo en paz diciendo, con esta tengo. Pero esta vocación de diálogo, de arreglar las cosas, de sacarle un aprendizaje, me llevó a la plática con los Sherpas, que después no podía salir yo con mi domingo 7. Está bien, ya platicamos y ya no me voy a la otra montaña, ¿no? Ahora vámonos a la otra montaña. Ahí está la oportunidad de sacar lo mejor de toda la experiencia y fue muy visto ya desde acá en México, en mi casita, en el Zoom, bueno, en el Instagram Live, pues está más. Aquí lo puedo integrar y decir cuánta riqueza y cuánta sabiduría pude experimentar, ¿no? Claro. Pues muchas gracias, Miguel. Creo que este es como un gran punto. Yo creo que nos podríamos quedar muchísimo más hablando de muchísimos detalles, desde la riqueza del viaje, desde el detalle cultural, desde el detalle todo, pero si dejamos así este tema, creo que queda con su potencia y solo me resta, bueno, primero que nada agradecerte por compartir, por abrir tu corazón también en esto y si hubiese algo, toda la gente que está aquí quedándose, ¿qué le quisieras decir? ¿Algo más? ¿Algo que te gustaría con qué cerrar? Sí, yo creo que decirles, invitarlos a decir, que, pues cada quien, yo escogí unas montañas en Pakistán, ¿no? ¿Cuál es tu montaña, no? Yo diría dos, escoge tu montaña, pero tu montaña escoge aquello en donde te sales de tu zona de confort, porque saliéndote de ahí, saliéndote de esa zona, es donde está el aprendizaje, donde está el desarrollo, y porque llegas a esa zona con un bagaje enorme que tienes, muy seguramente de todo lo que has vivido, y lo puedes aplicar. Entonces, yo creo que es eso, en esa zona, salirte a un lugar que te rete, que te lleve a donde no estás completamente seguro, te hace crecer tanto en la parte física como en la emocional, como en la espiritual, seguramente en la de sombra y en las de las relaciones. Entonces, ese letrero que dice Life begins at the end of your comfort zone, eh, pues más claro no hay nada, ¿no? Uh-huh. Yo diría, no la vida, sino el aprendizaje, el desarrollo y el crecimiento se da ahí, ¿no? Claro. A mí me emocionó mucho además que te llevaste el libro y por ahí tomaste una foto con el libro de Revolución Personal. Eso ¿por qué fue? Pues porque quise volver a leerlo, porque no está por aquí, pero bueno, quise ese tema de parar, evaluar, eh, darme cuenta, tomar conciencia, hacer los ejercicios que ahí se plantean, pues estaba yo en el lugar idóneo. Te Escogí diste el llevarme tiempo. esa. Qué importante. Bueno, y qué importante que estamos aquí en Revolución Personal. Bien, pues muchas gracias. Les digo a todos que va a quedar grabada esta sesión para que la visiten, la revisiten y la disfruten muchas veces. Gracias, Miguel, por tu generosidad de compartirlo así. O sea, lo disfruté muchísimo. Y cada vez creo que lo escucho yo también, aprendo otro nivel y te admiro muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y gracias a todos los que se unieron. Ahí estoy viendo Sí, muchos amigos que van pasando y bueno, gracias. Ya nos pasamos de la hora, entonces no importa, cerrémosle está aquí. muy bien. Ok, Bien, gracias a todos. Hasta luego. bye bye. Chao, chao.